Bien, bueno muchachos, entonces vamos a grabar este problema. Este problema dice así, ¿eh? Ah, a ver, vamos a mover esto un poco más acá abajo. Dice así, vamos a leer a ver. Ya, un momento, ¿eh? Momento. O sea, creo que por acá está abierto el chat. Pero qué raro, está cerrado. Y ahora sí. Bien, vamos a resolver con este ejercicio. Y dice así, ¿eh? Determina, dice, la viscosidad del aceite cuya densidad es 920 kilogramos por cada metro cúbico, que se encuentra, dice, entre las placas planas que se muestran en la figura, ¿no? Si la placa superior, dice, se mueve con una velocidad de 1,8 metros por segundo y tiene una densidad, dice, de 1500 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que nos piden calcular es la viscosidad. Ya, esta dimensión 15 por 15 lo voy a borrar porque no me va a ayudar a dibujarlos, a hacer los gráficos, en ese caso que son los vectores, entre otros, ¿no? Y bueno, se supone que cuando esta superficie desciende, también el líquido también desciende, ¿no? Ambos, en este caso, descienden, ¿eh? Y veamos pues lo que nos pide, ¿no? A ver, esto lo vamos a mover acá abajo. Y dice así, nos piden, colocamos acá, ¿eh? Dice acá, nos piden calcular la viscosidad. Bueno, hay una expresión matemática que dice lo siguiente, ¿no? Se tiene. Se tiene que la fuerza que se aplica, digamos, a esta capa, es directamente proporcional a su velocidad de esta capa. También es directamente proporcional a su área. Y es inversamente proporcional a esto que se le llama espesor del fluido. De esa relación directa e inversa se obtiene una constante. Esa constante es la constante llamada viscosidad. Esa viscosidad viene a ser la viscosidad dinámica. Entonces a nosotros nos piden calcular esta viscosidad dinámica. Este Y es Y del fluido. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a despejar acá nuestra variable. ¿Qué es lo que te pide calcular? Viscosidad. Lo podemos dejar nada más ahí, ¿no? Lo dejamos ahí y van a ver pues que en el proceso se va a cancelar. Nos llamamos pues esto de acá asterisco. Y tener presente que esta fuerza tiene que ser una fuerza paralela a la velocidad. Y la velocidad está acá en este plano, ¿no? Paralela al plano está pues la velocidad. Y la fuerza tiene que ser paralelo al plano. El área se puede calcular, ¿no? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Una de las fuerzas que está actuando sobre él va a ser pues la fuerza de gravedad. Pero esa fuerza de gravedad sería pues tanto digamos, del líquido y como de la placa, ¿no? Entonces colocas acá fuerza de gravedad de la placa más la fuerza de gravedad del aceite, ¿no? Ya, y de parte de la superficie, la fuerza que está manifestándose sobre él es la fuerza normal, ¿no? Aquella que es perpendicular a la superficie. Pero nosotros vemos que el movimiento es en el plano inclinado, por lo tanto esa fuerza tienes que descomponer.
Bueno, acá tienes ángulo alfa. Si geométricamente se va a corroborar también que este va a ser el ángulo alfa. Ese también es el ángulo alfa, es el triangulito. Y ese también va a ser el ángulo alfa. Entonces, cuando tú descompones, esto te va a quedar fuerza de gravedad, obviamente total, por el coseno del ángulo, ¿no? Coseno del alfa. Y esa otra componente te va a quedar así, fuerza de gravedad, obviamente también total, por el seno del alfa. Y en el plano inclinado van a ver que esta fuerza normal con esa fuerza de gravedad coseno se van a equilibrar. Esas dos fuerzas se equilibran y por lo tanto la fuerza paralela que estamos buscando es la fuerza de gravedad seno, ¿no? Entonces, muchachos, acá cuando reemplazas esa fuerza F es la fuerza de gravedad. Aquella que se calcula como, bueno, como es fuerza de la placa, vas a colocar acá masa de la placa por la gravedad, ¿no? Porque fuerza de gravedad es masa por gravedad, más la masa del aceite por la gravedad. Eso es la fuerza, pero dice por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno del ángulo. Ya, ¿él a quién va a ser igual? Va a ser igual al coeficiente por la velocidad, por el área, entre el y del fluido. Bueno, acá borramos lo que no necesitamos. Esto tienes que tener que borrar porque no se va a utilizar. Bueno, el y de fluido tienes. Este es el y de fluido. Este es el y del fluido. El y de fluido tienes, la rapidez tienes, las... Bueno, no tenemos directamente la masa, pero sí tenemos la densidad. Y bueno, tú sabes, por cultura general, de qué es amiga. Tú sabes que la densidad es masa entre volumen. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es densidad de la placa por el volumen de la placa. Así se va a calcular cómo la masa de ambos, ¿no? Pero a su vez me va a faltar calcular el volumen. Pero ¿cómo calculas el volumen de la placa? No será pues el área de la placa por la altura de la placa, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso vamos a tomar en cuenta. Reemplazamos entonces, acá en vez de masa, vas a colocar ¿quién? Vas a colocar la densidad de la placa por el volumen de la placa. ¿Pero qué es el volumen de la placa? El área de la placa, el área que está en contacto. El área que está en contacto por la altura de la placa, que es Y de la placa, ¿no? Obviamente todo eso de acá por la gravedad. Más la masa del aceite igual, colocas densidad del aceite. Por el volumen del aceite que va a ser área de la base, la que está en contacto con la cubierta, ¿no? Con la tapa. Por la altura que va a ser Y del fluido, ¿no? Que volumen es área de base por la altura. Por la gravedad, por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a la viscosidad, por la rapidez, por el área, por el Y del fluido. Acá borramos esto y vamos a simplificar acá, ¿eh? Mira, simplificas el área, lapsus, esta área vamos a simplificar, esta área también simplificas y esta área también simplificas. La demás no se puede simplificar, llámale a esto de acá que sea pues asterisco. Acá lo que va a faltar conocer es el ángulo, ¿ya? Pero mira, acá de gráfico, ¿no? Vamos a decir acá de gráfico. Ese gráfico, muchachos, mira, acá tenemos un ángulo. La razón trigonométrica que relaciona estos dos lados es el coseno. Entonces, digamos acá, el coseno del ángulo es 10/12. Entonces, el ángulo a qué es igual. El ángulo es igual al arco, el arco coseno de 10/12. 10/12. Bueno, esto lo calculas pues con la calculadora, no valga la redundancia. Y bueno, haciendo los cálculos, ese ángulo más o menos te sale.
Aproximadamente 34 grados, ¿eh? Aproximadamente te sale 34 grados. Aproximadamente, ¿eh? No es exacto, te sale 13 coma y algo, pero estamos acá redondeándole a 34 grados. Eso reemplazamos en asterisco, ¿eh? Lo reemplazamos en asterisco. Entonces acá reemplazamos a ver. Densidad de la placa. Dato, muchachos. Mi densidad de la placa dice 1500. 1500. Por el Y de la placa. El Y de la placa es 5 milímetros. 5 por 10 elevado a la menos 3. Por la gravedad, 9,81. Más. Densidad del aceite, 920. Por el Y de fluido, 2 milímetros. 2 por 10 elevado a la menos 3. Por la gravedad, 9,81. Esto por el seno del ángulo, o sea, seno de 34 grados. ¿Es la que va a ser igual? Va a ser igual a la viscosidad. Pues la rapidez dice que creo que te dan de dato, dice que es 1,8. 1,8. Por el Y de fluido, pero Y de fluido 2 milímetros, 2 por 10 elevado a la menos 3. Y por lo tanto ahí queda simplemente pues operar, ¿no? Tú vas a operar y eso de ahí, operando todo, haciendo todos los cálculos necesarios, te va a salir aproximadamente 0,0057. Aproximadamente te quedan 0,0, a ver, 2 veces 0,57. Bueno, no olvidar que la unidad de la viscosidad es el pascal segundo. Ya está, y eso sería pues la respuesta a este problema. Y el muchacho dice, le pide calcular la viscosidad de este fluido que está de color verde, ¿no? Este desciende en una superficie inclinada y por encima de ello hay una placa, ¿no? Te piden su viscosidad. Por cuestiones teóricas se tiene que la fuerza que, que se aplica sobre la placa es directamente proporcional a la rapidez de la placa, es directamente proporcional al área de la placa y es inversamente proporcional a la separación del fluido. De esa relación directa e inversa se obtiene esta constante, ¿no? Cuando la rapidez obviamente también es constante. Pero ¿quién es esa fuerza? Esa fuerza es una fuerza que es paralela al plano, ¿no? Dibujamos la fuerza de gravedad, dibujamos la normal, decompusimos a la gravedad y me quedó en el plano inclinado fuerza de gravedad seno. Pero tú sabes que la fuerza de gravedad es la fuerza de gravedad tanto de la placa y tanto del líquido. Por eso es que sumé masa por gravedad de la placa, masa por gravedad del líquido, ¿no? Por el seno igual a masa, velocidad por área, entre separación. Pero la masa, ¿qué es? Densidad por volumen. Y el volumen, ¿qué es? Área de la base por la altura, ¿no? Te colocas acá densidad por volumen, área de la base por la altura y por gravedad. Densidad por volumen, área de la base por la altura, gravedad seno, ¿no? De viscosidad, velocidad y distancia, ¿no? Que es el espesor. Me falta el ángulo. Bueno, con el arco coseno hemos hallado el ángulo y luego se reemplazó. Nada más, y se ha operado y se obtuvo pues la respuesta final, ¿no? Ya muchachos, esa sería pues la respuesta a este problema. Ya vamos a ver un problema más. A continuación voy a proyectar otro ejercicio más. Ya un momento muchachos. Queremos cortarlo bien. Lo que pasa es que olvidé traer el mouse. Y ya con esto vamos a hacer control C. Y pegamos acá control V. Ya, a ver, nuevo. Esto ya pasa la historia. Y pegamos acá. Control V. Ya, nos pide calcular este problema. Vamos a borrar algunas cositas. ¿Qué se pasó producto del corte que se hizo?
Dice, un tanque dice cerrado que contiene un líquido de densidad 7.850 kilogramos por cada metro cúbico. Tiene un orificio, dice, en su costado a una distancia de 1,25, ¿no? Desde el fondo del tanque, que está diciendo Y1. El orificio está abierto a la atmósfera y su diámetro es mucho menor que el diámetro superior del tanque. Muy bien. Dice, el aire está sobre el líquido, que se mantiene a una presión absoluta, dice, ahí dice, y su diámetro es mucho menor. Dice, el aire que sale del orificio está, dice, a ver, ¿qué dice? El aire sobre el líquido, sí, se refiere a este aire, ¿no? Se mantiene, dice, una presión absoluta. O sea, este aire de acá se mantiene una presión absoluta de 4 atmósferas, ¿no? Con eso dice, calcula la rapidez del líquido que sale del orificio cuando el nivel del líquido está a una distancia de 3,75 metros sobre el orificio. Te pide calcular esa rapidez. Esa rapidez, bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, veamos. Bien, muchachos, para resolver este tipo de problemas vamos a primero fijar nuestro sistema de nuestro nivel de referencia. Este es tu nivel de referencia. Y como te dicen que esta superficie es bastante ancho, entonces la velocidad de descenso es pequeña, considerando con la que, digamos, está saliendo aquel fluido, ¿no? Ya, entonces, lo que van a ver acá son cambios potenciales y cambios de energía cinéticas asociados a fluidos. Entonces, para ello vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Ya, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli dice que relaciona lo siguiente, relaciona presión, relaciona presión estática, que en este caso es presión en el punto 1, más un medio de la densidad del fluido por la rapidez del punto 1 elevado al cuadrado, más su densidad, gravedad y por el y sub 1. Esto es una constante y esto va a ser igual a quién, a la presión 2, o sea, en 2 más medio de la densidad por la rapidez en 2 elevado al cuadrado, más quién, más la densidad, gravedad y sub 2. Bueno, vamos a cambiarlo los yes y vamos a cambiarlo, colocarlo como h, ¿sí? Borramos. Vamos a llamarle pues acá H1 y vamos a llamarle acá H2. Muy bien, ahora vamos a ir eliminando. La rapidez en 2 va a ser 0 y multiplicada por algo se hace 0. La presión en 1 es esta presión, ¿no? Y eso de acá es una atmósfera, obviamente en atmósfera, ¿no? Más un medio de su densidad. Bueno, es agua, ¿no? Tengan su densidad de líquido, dice que es por 7.850. Pues la rapidez 1, justo la que te piden, al cuadrado. Más rho GH1, pero como tu nivel está en 1, entonces tu H también es 0, así que todo eso de acá se va a hacer 0. Entonces acá, muchachos, esto borramos, ¿sí? Igualamos. Presión en 2, la presión en 2 es la presión en este punto, que te dan de dato dice que vale 4 atmósferas.
Ah, un pequeño detalle, jovencitos. Esta unidad de él es el Pascal. ¿Ya? El Pascal está saliendo esto de acá. ¿Eh? Ya, igualamos a la presión en donde. La presión en 2 dice que vale 4 atmósferas. ¿Más quién? Más Rho. ¿Quién es Rho? Rho es la densidad. 7850. Por la gravedad que es 9,81. Absus. 9,81. Pero el H2, ¿quién es? La diferencia. ¿Ya? Y esa diferencia te dice que es el H. ¿No? O sea, vale 3,74. ¿No? Perdón, 3,75. Y también eso de acá te va a salir en pascales. Entonces, pásalo a restar, güey. Si tú lo pasas a restar, me quedaría acá así, ¿no? 700 o 7850 sobre 2 por la velocidad al cuadrado es igual a quién. Bueno, esto pasa para allá. Esto está en atmósferas, ¿ya? Perdón, en pascales. Vas a tener acá 3 atmósferas. Y acá tienes que hacer un cambio de unidad. Esto está, recuerdan, en pascales. Entonces acá dices que una atmósfera es igual a 101,3 kilopascales. ¿Ya? Más 7850 por 9,81 y por 3,75. Bueno, ¿en qué unidad es? Obviamente te va a quedar en pascales. Él se va, él se va y él se va. Claro, todos los pascales te van a acelerar, se van a ir y también esa atmósfera se va a ir. Y esa atmósfera también se va a ir. Y bueno, es cuestión de que va a operar, ¿no? Acá operando, operando. La rapidez te va a salir aproximadamente. Bueno, yo ya la he estado operando. Esta rapidez te va a salir 8,50. ¿Eh? Entonces, operando esta rapidez te va a quedar 8,50. Obviamente las unidades en el sistema internacional, que es metros por segundo. Y bueno, básicamente pues eso sería el desarrollo de este problema. Ya muchachos, entonces hasta ahí vamos a grabar esta presente sesión. Ya jovencitos. Bueno, entonces ya esa grabación será compartida en la sala de ustedes para que puedan visualizarlo a posterior. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Hasta acá vamos a detener, vamos a grabar, ¿ya? A ver, acá, maximizar. Mm, A ver cómo es esta cosa de acá. Vamos a pausar. Hasta ahí. Ahí nos quedamos. Cuídense mucho, muchachos.